Hola, buenas tardes. Estamos aquí otra vez, otro lunes a las 7 pasadas de la tarde en la sección ¿Y tú qué piensas?, en El País Opinión. Soy Nacho Torreblanca, el jefe de Opinión. Estoy hoy aquí con Teresa Jurado, que es socióloga, doctora en Sociología, profesora en el Departamento de Estructura Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, y una persona que ha investigado mucho y trabajado mucho en temas de sociología de la familia y que también es activista en una plataforma de un nombre un poco complicado, pero que enseguida nos va a explicar con un poco de detalle. La plataforma se llama PPINA. La Pina. La Pina. La Pina. Buenas tardes, Teresa. Buenas tardes. ¿Qué es, antes, para que la gente se aclare el nombre con la plataforma, qué es la Pina o la PPINA? Sí, la Pina es la plataforma por permisos individuales, intransferibles, pagados al 100%, de nacimiento y adopción. Es decir, los permisos que normalmente se conocen como permiso de maternidad y permiso de paternidad, para hablar rápidamente. Pues eso, entonces vamos, una vez que vemos que incluye, hay varias cosas que son de las que vamos a hablar esta tarde, ¿no? Para que la gente entienda dónde se produce o por qué hay un problema sobre esta cuestión, ¿cuál es, quizá para entrar en materia, la situación actual en este momento? Es decir, cuando una pareja tiene un bebé, suponiendo en este caso, ¿no?, que estamos hablando de maternidad y de paternidad, porque lo que en el fondo estamos hablando es de conciliación y de equidad de género en los roles que asumen padres y madres en la crianza de los hijos y sus implicaciones para sus vidas, ¿no?, laborales y personales, ¿no? ¿Qué pasa en la actualidad cuando una pareja tiene un bebé con los permisos? ¿Qué derechos tienen en este momento? Sí, bueno, yo creo que cuando la pareja tiene su primer hijo, su primera hija, puede parecer un momento como otro cualquiera, pero es un momento clave para muchas cosas, como has dicho tú, para el equilibrio, la equidad, el equilibrio en la conciliación, tu carrera laboral y profesional, incluso para el futuro de tus hijos, por supuesto, para la tasa de pobreza, incluso para la tasa de fecundidad de este país, para muchísimas cosas, ¿no? Incluso para el divorcio. Entonces, ¿el permiso qué es? El permiso es una prestación de la Seguridad Social. Permiso de maternidad y el permiso de paternidad es lo mismo. Es una prestación de la Seguridad Social que tú tienes derecho a ella porque estás trabajando y has cotizado a la Seguridad Social, igual que tú cotizas por el desempleo, por si te pones enfermo, por tu jubilación. Y entonces, cuando adoptas un niño o cuando tienes a tu primer hijo o tu primera hija, pues si has cotizado suficiente, tienes derecho a las mujeres a tener 16 semanas de permiso de maternidad, y el problema es que los hombres, hace aquí esta cosa tan extraña, esta paradoja, solamente tienen permiso de 2 semanas. ¿Y estas 16 semanas no puedes renunciar a ellas? ¿Son obligatorias? Bueno, pues sí, esto es una pregunta muy buena. Vamos a ver, las 16 semanas, una parte, las primeras 6, si estas son las 16 semanas, las primeras 6 semanas son obligatorias porque es de protección a la madre justo después del parto. Y después ya son voluntarias. O sea, que son 6 más 6, digamos, ¿no? No, 6 más 10, 16, sí, ¿vale? 16 semanas, que son 4 meses más o menos. Entonces, las primeras son obligatorias y las otras son que si tú no puedes, porque quieres volver, porque si no te dice el empresario que te va a echar, o la cooperativa, o quien sea, o tú simplemente crees que es un trabajo que no puedes dejar, etcétera, pues podrías renunciar a ello, igual que podrías renunciar a las vacaciones o renunciar a una prestación por desempleo o a tu jubilación. Bueno, son cosas que normalmente no se hacen, pero podría pasar, ¿vale? Y además, en el caso del permiso de maternidad se puede transferir al padre. En la actualidad, entonces, estas... las 10 semanas últimas, perdón, vale. Solo. Entonces, en la actualidad, esto, mientras tú estás en esta situación, ¿tu salario lo paga la Seguridad Social o lo paga la empresa? ¿Quién lo paga? La empresa se ahorra el salario, se lo queda, y la Seguridad Social te paga una prestación que es el 100% de la base reguladora. Está topado, ¿vale? No, si tú ganas mucho, no te va a pagar el total, sino te paga el máximo que hay en todas las prestaciones de la Seguridad Social. Pero la empresa se ahorra un dinero cuando tú estás de baja. La empresa se ahorra un dinero. No te paga mientras no vas, no es como unas vacaciones que te sigue pagando. Sigue pagando tu cotización a la Seguridad Social, pero lo demás, el salario se lo ahorra.
Vale, o sea que la mujer puede coger, tiene estas 6 obligatorias, más luego las otras 10, 10, eso que es. puede transferirlas en este momento En este momento, al varón, desde al el padre. 89, se puede transferir. Vale. ¿Y las 2 semanas que tienen los padres, los varones, se las tienen que coger también inmediatamente después del nacimiento o son también, las puede coger en cualquier Eso momento? depende. En general, las pueden coger en cualquier momento y en la función pública hay que cogerla en el momento del nacimiento. Justo después. ¿Y desde cuándo tenemos en España más o menos este esquema tan desigual por el cual tengamos este esquema de 16-2? ¿De dónde viene esto? ¿Desde el tiempo inmemorial? Era más desigual todavía, porque estas 2 semamas son del 2007. Probablemente ni tú ni yo, nuestros padres tenían 3 días, ¿no? Pueden haber disfrutado ni tú de este permiso. Entonces, en el 2007, con la Ley de Igualdad, se introducen estas 2 semanas de permiso de paternidad que no son obligatorias, pero Vale. que si no las coges, las pierdes. Vale. Vale, o sea que, porque en tiempos yo recuerdo nuestros padres, o probablemente en mi época, mis hijos nacieron en el 2000, tenías derecho a 3 días, ¿no? O algo Sí, así. 2 días que ahora 2 mismo días. todavía sigue pagando la empresa. Creo que nos reíamos porque al mismo tiempo que te daban por hacer una mudanza, ¿no? Me parece, en el trabajo, ¿no? Algo Sí, por sí, el vamos, estilo, ¿no? poquísimo. Y esto refleja una concepción un poco, evidentemente, muy antigua, ¿no? Muy de antigua, la sí. maternidad, de un estado... Yo creo que refleja que es que la sociedad ha cambiado tan rápido en este país que la legislación va por detrás. Porque ya las parejas de 2 ingresos son prácticamente 2/3 entre las parejas jóvenes. Las mujeres con hijos de 0 a 3 son el 70%, tienen una tasa de empleo del 70%. Entonces es que ya los padres quieren cuidar, y la legislación va por detrás. Esto Vale. se creó en 1931 para proteger a las madres que estaban trabajando en la fábrica, etcétera. Vale. Y aquí es donde entráis, bueno, aparte de los estudios que veis de cuáles son las consecuencias sociales de este sistema, ¿no? Que algunas de las cosas en las que de los estudios que tú has realizado demuestran que este sistema de organizar la maternidad y la paternidad de una forma tan asimétrica tiene consecuencias a lo largo de toda la vida laboral, pero como decías, también personal. ¿Cuáles son las consecuencias de un sistema tan desigual? De alguna manera, el Estado español, ¿qué es lo que está diciendo con esto? Está mandando una señal, digamos, las normas son como forman parte de la cultura. Entonces, las leyes son normas sociales. Y está diciendo que las madres son las que tienen que cuidar, por eso se le da 4 meses, y los padres no, los padres pues que trabajen, que estén 2 semanitas justos. Como y si después... fuéramos cazadores que salimos a cazar o algo así, ¿o qué? Exactamente. ¿No? Mientras las Y entonces, mujeres se quedan claro, en la cueva, ¿o qué? esto para la situación de las mujeres en el mercado laboral, pues crea discriminación estadística, por ejemplo, que es decir, que tú ves a una mujer joven que no sabe si tendrá hijos o no tendrá hijos, si quiere o no tener hijos, pero ya si eres una entidad empleadora ya te estás planteando, uy, a lo mejor esta persona va a tener hijos y se va a ausentar durante el permiso de maternidad, y como después tampoco hay muchas ayudas ni muchos servicios en España, pues después a lo mejor se va a coger una reducción de jornada o una excedencia, etcétera. Entonces, sobre todo es un problema de cara a la igualdad de oportunidades de las mujeres en el mercado laboral. Y luego también algunos de los estudios que habéis hecho comentan, ¿no? o reflejan que la asimetría en el cuidado en estos primeros meses luego se prolonga en el hogar el resto de la vida, porque hay una especie de especialización, ¿no? en las tareas. También cuando ya tenemos las mujeres que generalmente hacen más tareas domésticas, también hacen las tareas de cuidado de los bebés porque han estado al principio, ¿no? Claro, las mujeres, llega la primera criatura, entonces las mujeres aprenden a cuidar, adquieren competencias nuevas de cómo organizarse, de cómo relacionarse, y los padres esta posibilidad no la tienen de aprendizaje. Y además genera unas inercias que parece que porque ella está en casa, ella es la que tiene que realizar las tareas domésticas, parece que ella es la que sabe entonces cuidar, parece que el niño adquiere mayor relación y una relación de apego, un vínculo emocional con ella, y en cambio, pues bueno, el padre se pierde todo esto. Vale, y entonces...
ahí vienen las propuestas, ¿no? De repente parece que más o menos ha habido un cierto consenso social sobre que, sobre todo mirando a otros países, supongo, de nuestro entorno, ¿no? Donde se ha visto que, bueno, es quizá hora de poner fin a este sistema. Pero ahí es donde parece que ha llegado un poco la polémica, ¿no? Donde hay casi dos modelos o dos propuestas de solucionar este problema. Una propuesta más flexible, digamos, ¿no? Donde se dejaría a las parejas un número de semanas para que se organizaran, y otra que incidiría sobre este reparto diciendo que es lo que tú defiendes además, que fueran iguales. Cuéntanos un poco primero cuáles son estos dos tipos de propuestas o de modelos que hemos visto. Una de ellas lo ha propuesto Ciudadanos, por ejemplo, en la legislatura pasada, y vosotros, por ejemplo, en vuestra plataforma habéis dicho, no, o sea, queremos hablar de esto, pero no queremos que esta sea la solución adecuada. Cuéntanos un poco cuál es esa propuesta que no os parece adecuada y por qué, y cuál es la propuesta que defenderíais en la plataforma. A ver, la plataforma por permisos iguales e intransferibles llevamos desde el 2005 y hemos hecho campañas de sensibilización, acciones, y hemos hecho una labor también en el Congreso con los partidos políticos. Entonces, en el 2011 redactamos una ley de cómo pensamos nosotros que habría que reformar los permisos para que fueran iguales, individuales, que cada persona, hombre, mujer, tuviera sus 16 semanas para poder cuidar y para ausentarse al mismo tiempo del mercado laboral. Bien, en el 2011 después se registró, después en el Congreso la Comisión de Igualdad por unanimidad, antes de que existiesen casi Podemos y Ciudadanos, acordaron que estaban de acuerdo, que esa reforma había que hacerla, pero claro, era el momento de mayor incidencia de la crisis, entonces se dijo cuando la situación económica lo permita, y ahora estamos muy contentos en la plataforma porque la mayoría del Congreso, el día 18 de octubre pasado, se discutió en el Pleno del Congreso una propuesta no de ley y se aprobó esta idea de la PINA. Que de 16 más 16. 16 más 16 individuales y no transferibles. ¿Qué quiere decir esto? Iguales quiere decir que no es un derecho para la familia. En algunos países todavía es un derecho para la familia. Todo, ¿no? Que se suma a todo y entonces, toma, es para la familia y vosotros decidís lo que queráis. Cosa que es totalmente contraria a cómo son los derechos sociales. Normalmente los derechos sociales son individuales. Yo tengo una prestación de desempleo, yo tengo derecho a una jubilación, etcétera. Entonces, por eso individuales. Intransferibles quiere decir que no se puedan, la madre no se lo pueda dar al padre, ni el padre a la madre, porque nosotros pensamos que cuando se tiene hijos es una responsabilidad de ambos y que además tenemos los mismos derechos, es decir, se nos ha educado desde la infancia para tener la igualdad de oportunidades, y además en la Constitución pone que deberíamos tener los mismos derechos y que somos iguales. Bueno, pues ¿qué pasa? Que aquí resulta que hay todavía una reminiscencia del pasado, ¿no? Porque en realidad el estado de bienestar tiene un modelo de familia, porque por un lado apoya esto, que la madre sea la cuidadora aquí con esta desigualdad en los permisos, por otro lado también con la desgravación por esposa dependiente, etcétera. Hay varias cuestiones ahí todavía antiguas, digamos, del pasado. Entonces, bien, esto es lo que dice la PINA. Entonces, todos los partidos estaban de acuerdo, pero resulta que cuando Ciudadanos, en este largo año electoral, realiza este acuerdo con el PSOE de intentar formar un gobierno junto, se introduce, ¿no? Entonces ellos introducen, sí, queremos la igualdad, pero hablan de un permiso, suman las semanas que tenemos ahora, hacen 16 más 2, son 18, y dicen, bueno, pues vamos a aumentarlo a 26, 8 intransferibles para ella, 8 intransferibles para él, y el resto a libre distribución de la pareja, o a libre elección de la pareja, ¿no? Que es lo que es transferible. Bueno, nosotros decimos que eso es una trampa. Eso es una trampa porque las empresas... ¿Te imaginas a quién le van a caer las semanas? Me imagino, ¿no? Perfectamente, me lo imagino porque hemos estudiado esto, muchas personas investigadoras estudian esto. ¿Y en los países donde hay transferibles? La parte transferible se la cogen las mujeres. Mira, en Islandia, que es el país con la reforma que en la opinión de la PINA es la más igualitaria, hay 13 semanas
para el padre intransferible, 13 semanas para la madre intransferible y 13 semanas transferibles. Los padres que se cogen el 29% del tiempo, un tercio justo, lo que es intransferible. Pero esto es en Islandia, en Suecia, en Alemania, en todos los sitios. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con Ciudadanos, con esta propuesta, por la transferibilidad. Vale. Entonces, con la propuesta, como vosotros decís, son 16 semanas para cada uno, pero no serían obligatorias. No serían obligatorias. Sería como ahora el primer tramo, sí que lo sería. Si nosotros, como no queremos en ningún caso que empeore la situación de las mujeres, no se trata de eso, de empeorar a nadie. Bueno, que esto es una ventaja para la reforma en España, que después lo diré también. Podemos ser país pionero con esto, porque no tenemos dependencia de Senda. Después vengo a ello. Entonces, las madres ahora mismo tienen 6 semanas obligatorias. Como no queremos empeorar, pues lo que proponemos equiparar, que los padres también tengan 6 semanas obligatorias. Pero eso no tiene nada que ver con lo intransferible. Eso es otra cosa ya diferente. Obligatoria sí es que te lo tienes que tomar. Si la inspección del trabajo viene y está trabajando, podría tener la empresa un problema. Intransferible no. Intransferible la empresa no tiene ningún problema. El problema lo tiene tu hijo, tu hija, que se pierde el que tú estés en casa cuidando de ella, de él. Veo por aquí algunas preguntas de la gente que nos está siguiendo. Por ejemplo, Carlos Monge nos dice: deberían aumentar los permisos para madres hasta 3 años del niño, y para el padre 6 meses para ayuda a la madre, y luego 4 y 4 meses para ambos. Es escaso. Hay modelos, quizás sobre esta pregunta se me ocurre, vemos países que hay un modelo muy, no sé si intensivo o extensivo, o las dos cosas, sobre la madre, ¿no? Entiendo, por ejemplo, en Alemania, donde se espera casi, ¿no?, que un periodo muy largo para las madres, digamos, dedicadas a la crianza o al cuidado o a lo que queramos verlo, ¿no? Esto tiene... ¿Pero esto es de nuevo reproducir el mismo sistema? Esto es reproducir la desigualdad. Esto es, por ejemplo, la República Checa es extremo. Ahí son 3 años prácticamente en los que las madres pueden interrumpir, y en muchos casos lo hacen. Ya lo digo porque muchas veces lo que viene en la ley es un poco lo que parece que es lo mejor para el niño, lo que se debe hacer. Entonces influye mucho. Entonces, esa idea, pues, ¿en qué repercute? Bueno, pues que las madres se van a retirar más del mercado laboral, que van a perder su capital humano, que van a cotizar menos, por lo tanto van a tener jubilaciones menores. Van a perdemos talento como economía, las empresas también, perdemos diversidad, es más difícil llegar a puestos de dirección las mujeres. Claro, porque esos 3 años normalmente ocurren en un momento clave de tu vida profesional, que puede ser que entre los 30 o 25 y 35 o 40, que es cuando estás promocionando, ¿no? Suelen coincidir. Vale, Gerardo Díaz nos pregunta, dice, ¿y quién paga? Si vamos a las 16 para cada uno, ¿se pagaría como en la actualidad? Sí, en la actualidad se paga de los presupuestos generales, aunque es una cotización a la Seguridad Social, y entonces se pagaría aumentando el presupuesto. Por ejemplo, en el acuerdo último entre Ciudadanos y PP, hay unos cálculos de cómo se aumentaría el presupuesto. Desde el 2018, todos estos años de legislatura, serían 8.000 millones, ¿de acuerdo? Y entonces, pues porque lucha contra el fraude... 8.000 millones sería el... esto es lo que se plantea aumentar el presupuesto, por ejemplo, en el acuerdo de Ciudadanos y PP. Entonces, con ese dinero, pues Ciudadanos propone usarlo para los permisos, y nosotros nos parece muy bien usar ese dinero para los permisos, pero no como propone Ciudadanos, sino equipararlos. Entonces, dinero habría, ¿vale? Hay dinero, y la cuestión es que la pagaría la Seguridad Social, lo pagaríamos entre todos. No está mal, porque bastante estamos pagando los que tenemos nómina, yo creo, que somos los que más contribuimos al IRPF. No está mal que el Estado también nos devuelva algo que es una inversión de cara al futuro, porque es una inversión para cuidar. ¿Estás trayendo futuros cotizantes al mundo? Claro, estoy trayendo que las mujeres van a trabajar más, van a cotizar más, que los hijos van a estar muy bien atendidos el primer año. ¿Quién mejor que la madre y el padre para atender a los niños? Los abuelos van a poder descansar
cuando los niños son realmente una carga importante, después ya pueden además ir a una escuela de educación infantil. Entonces yo creo que el dinero está y además los beneficios son tan grandes, es una inversión en todos los sentidos para que el futuro, las futuras criaturas se puedan criar lo mejor posible, para que haya un equilibrio en la conciliación para mujeres, para hombres, las mujeres están más satisfechas en general, eso lleva a una mayor fecundidad, investigaciones sobre esto. Bueno, esto es importante porque realmente en España, más que el problema, bueno, quiero decir, no tenemos un problema de que haya tantos hijos, que hay tantas mujeres fuera del mercado laboral porque están cuidándolos, sino más bien da la impresión de que en España el problema que tenemos es el contrario, ¿no? Es que las mujeres cada vez tienen menos hijos, los tienen más tarde y por lo tanto no digamos, parece que las mujeres estén pensando en cómo abusar del sistema teniendo muchísimos hijos, ¿no? Sino que realmente nuestro problema es que hay demasiados pocos niños y tenemos demasiados pocos hijos, ¿no? Esto de abusar del sistema para cuidar a un bebé no me parece que sea mucho abusar, ¿no? La educación infantil, los servicios de educación infantil tampoco me parecen abusar. Creo que es una inversión muy buena comparado con 3.330 millones que se calcula el sobrecoste en armamento, por ejemplo, o con inversiones que se hacen en el aeropuerto de Ciudad Real, etcétera. Quiero decir que yo creo que es una inversión muy buena. Entonces, perdón, que ahora he perdido el hilo. No, decíamos esto, que en España en el fondo el problema que tenemos es que hay demasiados pocos hijos, ¿no? Sí. Más que tengamos un problema de coste enorme, porque si vas a tener 7 hijos a lo largo de tu carrera laboral y vas a tener permisos larguísimos y va a ser un coste enorme para la Seguridad Social, realmente estamos hablando de ¿cuántos, no? 7, 8 hijos. 1,3. 1,3. Ahora ha subido, bajó con la crisis, antes era un poco más alto. A lo largo de una carrera profesional. Claro, quiero decir que, vamos a ver, esto es muy importante. Italia y España no son como Alemania, que Alemania hay muchas parejas que no tienen hijos, por eso tiene una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo. Pero Italia y España hay muchísima gente que solamente tiene un hijo. Ahora estamos trabajando en el informe de juventud y por ejemplo, se ve que la cantidad de hogares donde solamente hay un hijo es tremenda. Entonces, claramente, esto tiene que ver con la falta de posibilidades de conciliar de una forma razonable, de una forma que no te coste a ti la salud, ni tu hijo esté 10 horas en un sitio cuidado por otra persona, etcétera. Entonces, esto sería muy bueno para la conciliación, empleo y vida familiar, vida personal, y sería muy bueno para la sostenibilidad de la seguridad social, sería muy bueno para la economía y para las empresas. Y tendría que tener como apoyo también, quizás, si estamos hablando de la integración de la mujer en el mercado de trabajo o de la no discriminación, ¿es un pilar muy importante de todo esto la educación de 0 a 3 años? Sí, bueno, la plataforma La Pina es una plataforma de reivindicación única, ¿no? Porque nos parece tan crucial este momento que genera lo que llamamos también en la sociología la tradicionalización de las familias, que nos parece tan prioritario, tan fundamental, que solamente nos centramos en eso. Pero es verdad que después en la ley que hemos preparado, que está ya lista, esperamos que sea la primera ley del nuevo gobierno, porque hay una mayoría en el Parlamento. Yo soy optimista, la verdad. Entonces, también, claro, esto sería un encaje, que se encajara con educación infantil, pues si los padres pudieran cuidar el primer año en casa, después a partir del primer año hasta los 3 años, que después a partir de los 3 años en España estamos muy bien, tenemos el 98% de los niños van a una educación infantil. Vale, bueno, recuerdo también, quizá por plantear alguna discusión más sobre este tema, alguna discusión que hemos tenido sobre esta cuestión, donde hay gente que, por ejemplo, nos puede decir, bueno, ¿y por qué no dejamos que de buena fe imaginemos que las parejas se arreglen, ¿no? Por ejemplo, si uno es profesor de universidad o profesor y tiene muchas vacaciones y tiempos más amplios y la mujer está en una situación de dificultad laboral que es mucho mejor que esté con un horario de empresa, creo que había gente, me acuerdo en esta discusión, que decía, bueno, es que la propuesta es dirigista porque intenta corregir
una situación de hecho en la cual hay una discriminación. Pero puede haber el caso, por ejemplo, de parejas, ¿no?, que digan, imaginemos, ¿no?, que bueno, pues el varón puede coger los meses enteros o coger mucho más tiempo o negociarlo. No existe ninguna posibilidad de, cuando se hable de este tipo de discusiones o de planteamientos en las que se pueda ir a un esquema más flexible si es de mutuo acuerdo o si se quiere supervisado o de acuerdo con otras normas. Es decir, ¿todas las situaciones laborales son tan iguales como para ir a un esquema tan rígido de 16-16? ¿Cómo sorteamos la flexibilidad en una pareja, digamos, bien avenida? Sí, todas las situaciones laborales no son ni mucho menos iguales, pero es que aquí no es una cuestión dirigista, es una cuestión de que hay una discriminación legal. Y esto, nuestro ordenamiento jurídico dice que hay igualdad de oportunidades. Entonces no puede ser que si hay igualdad de oportunidades, de repente haya derechos que son para las mujeres de una forma y para los hombres de otra forma. Después de acuerdo. Después la pareja que elija como quiera. Si quiere la pareja que diga, bueno, pues lo vamos a hacer los dos juntos porque nos conviene más, porque después, bueno, somos una pareja bien avenida y tenemos ingresos y vamos a coger una cuidadora y queremos estar juntos, pues porque a lo mejor el parto ha sido muy difícil. Ningún problema, toda la flexibilidad del mundo. O no, no tenemos muchos ingresos, no tenemos abuelos cerca, y nuestros empleos además son un poco precarios, pues vamos a coger entonces mejor tú al principio, porque a lo mejor ella quiere dar además lactancia materna y después vengo yo y sigo yo. Hay toda la flexibilidad, pero lo que no puede ser es que tengamos derechos diferentes en el siglo XXI. Eso no puede ser. Eso contradice la Constitución, contradice directivas de la Unión Europea, es que no tiene ningún sentido. O sea, que estamos intentando ver cómo vamos desmantelando residuos de un estado del bienestar, no sé si paternalista sobre las mujeres más que preocupado, ¿no? Bueno, estado de bienestar que parece que es neutro, pero no lo es, porque en realidad el estado de bienestar, con estas diferenciaciones que hace, apoya un modelo de familia tradicional. Pero después, una vez que uno haya cogido los 4 meses de maternidad, las 16 semanas, que no es nada, a lo largo de una vida laboral, como decías tú, si tenemos un hijo, 2, vamos, las familias con 3 hijos ya hay que buscarlas con la lupa casi. Entonces, ¿qué son 4 meses? Comparado con una carrera laboral que además creo que nos vamos a jubilar más tarde, me han dicho, ¿no? Eso. Entonces, bueno, yo creo que aquí de verdad no tiene ningún sentido. Vale. Es casi como la rotura de una pierna, suelen ser más o menos las mismas semanas sin poder ir a trabajar, ¿no? No se penaliza a alguien porque se pueda romper. ¿O quién se cree imprescindible en su trabajo? Todo el mundo. ¿Sí? Algunos más que otros. Todo el mundo, hasta que le dicen que no lo es, pero hasta que porque le nos gusta pensar eso. Nos dice Pepe, tener pocos hijos no siempre es causa de falta de conciliación, también hay mucho egoísmo, ¿no? Es decir, sí. ¿cómo equilibramos también el hecho que, como decías, por un lado van las normas y por otro también van los usos y costumbres, ¿no? Es decir, las normas ayudan a cambiar los usos y las mentalidades. Esto no es una política pronatalista de estilo de épocas anteriores, no, esto es simplemente igualdad de derechos. Después, claro, a lo mejor aumenta un poco la fecundidad, dependerá de otras cosas también, dependerá de si racionalizamos los horarios o no, de si hay buenos servicios, de si vivimos una vida más o menos estresante. Yo antes, la verdad, era optimista, he pasado por el parque y he visto a muchas parejas, ya casi otoñal el parque, las parejas con caras de felicidad, sonriendo con los niños, y la verdad es que yo soy optimista. Yo creo que hemos llegado a la Pina, lleva ya desde el 2005, y yo creo que hemos hecho un trabajo constante con todos los partidos, también de cara a los medios de comunicación, y yo creo que sí que está madura la situación. Bueno, pues colgaremos aquí también un editorial que hemos publicado esta semana pasada, a raíz del informe sobre la desigualdad salarial en España, que nos ha parecido muy relevante, que titulábamos "Las mujeres se esfuerzan más y ganan menos", ¿no? Porque lo que vemos es en agregado, que las cualificaciones laborales de las mujeres en las últimas décadas han subido enormemente, pero sin embargo su proporción y su peso en la masa salarial sigue siendo baja. Y mucho tiene que ver también con esta razón, ¿no? De las autoexclusiones del mercado laboral
por permisos, lactancia, reducciones de jornada, etcétera. Sí, autoexclusiones porque no te queda más Claro, remedio, porque no quieres dejar a tu hijo, a tu hija ahí en medio de la calle sin ser cuidado, ¿no? Entonces nos parecía muy importante tratar este tema precisamente porque una de las grandes asignaturas pendientes es que, aunque hemos visto que en el sector público fundamentalmente la igualdad está más protegida, ¿no? Y las promociones quizás están más tasadas, pero desde luego... Por arriba tampoco por mucho, arriba tampoco mucho, es verdad. Pero que en el sector privado hay mucho más margen, ¿no? Entre comillas, para una flexibilidad que suele funcionar en contra de las mujeres, ¿no? Y de ahí nos planteábamos la cuestión también de si había que empezar a mirar mucho más seriamente las políticas de cuotas, que pueden hacer cosas por arriba, pero al final donde están gran parte de las desigualdades es por abajo, porque son círculos viciosos. Claro, ¿no? una Mujeres... directiva también tiene que cuidar de alguna manera, y no todo el mundo tiene presupuesto para contratar a una cuidadora. Entonces es muy importante para la brecha salarial, para la promoción profesional, para todo esto. Parece que es una tontería lo de los permisos, pero es clave, es crucial, porque es un momento, como decías tú antes, que normalmente coincide el nacimiento de tus hijos con tu momento álgido en la carrera profesional, y es fundamental para reducir la brecha de salario. Entonces, muchas gracias. Por eso estábamos tan contentos de tenerte aquí, porque nuestro compromiso editorial en este tema es muy claro, en favor de hacer todo lo posible por reducir esa brecha que hace que algo más de la mitad de la población siga teniendo enormes dificultades para conciliar su vida laboral y para desarrollar unas carreras profesionales en igualdad de condiciones. Así que te agradecemos mucho, te deseamos todos los éxitos en tu propuesta y en la plataforma, y esperamos que pronto podamos ver una situación de permisos iguales e intransferibles, pagados al 100%, que es la regla pagados de oro, al 100%. para que los hombres se lo acojan. Te invitaremos a celebrarlo cuando lo veamos. Yo creo que lo Teresa. vamos a celebrar pronto. Muchísimas gracias, y gracias a todos los que habéis estado con nosotros esta tarde. Teresa se entrará en este foro, y algunas de las preguntas que ponéis aquí, que son algo más detalladas, las responderá, y también incluirá algunos de los materiales que tiene la plataforma, y para cualquier cosa podéis localizarla también vía Facebook, donde la plataforma tiene su propia página. ¿De acuerdo? Muy buenas tardes, gracias, Teresa. Gracias a vosotros.